Hola, buen día, Vanessa. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bueno, esperemos que andes bien de tu salud ya recuperada y bueno, que estés mucho mejor. Y terminando este año 2025 de la manera que se pueda. Pero bueno, nada, bien. Espero que estemos bien y que hoy, en este tiempo que has tomado la decisión de hacer algo por tu vida también, empezar a modificar, empezar a ver el aspecto psicológico que se puede arreglar y todo lo demás, y munirte también de esta información. Así que nada, espero que esto también lo estés llevando con seriedad para poder mejorar todavía aún más tu aspecto terapéutico y no solamente con la terapia, sino también con otras informaciones que tiene que ver, que nos hace tal vez pensar, al menos en mi caso fue así. Así que bien, vamos a hacer la clase 5. Sí, las clases anteriores veíamos también desde la historia de esto todo un repaso de las situaciones, cómo nos iban manejando a través de los tiempos, ya en ese tiempo, hace 2000 años atrás, que ya nos manejaban, ya nos querían encauzar con un tipo de información. ¿Sí? Y otras personas en esos tiempos no tenían acceso a esta información. Hoy parece que estamos en ese tiempo, porque toda esa información nos fueron guardadas a lo largo del tiempo, ¿no? Y hoy también están siendo guardadas. Pero hoy está siendo guardada porque la gente hoy como que no tiene interés en estas cosas, porque no sabe de qué se trata. Bien, también hay un ruido de fondo que es un ventilador donde me tira aire fresco para acá. ¿Sí? Por eso por ahí escuchás, esperemos que no interrumpa en esta clase de hoy. Así que bueno, nada, Vanessa, eh, ya en esos tiempos toda información que servía para despertar o para este, que nuestro cerebro no se adormezca, nuestra conciencia no se adormezca, ¿sí? O nos idiotice de alguna manera, y que nosotros podamos hoy tomar decisiones por nosotros mismos sin tener que ver que lo mejor es todo lo que nos presentan desde afuera. No, todo lo mejor está dentro nuestro, ¿sí? Pero ya en esos tiempos se tenía y se temía que la gente tomara información y que no la pudieran dominar. Ya en esos tiempos, hace más de 2000 años atrás, o 2000 años atrás, ¿no? Tomemos como referencia nuestra época, o al menos yo soy cristiano, eh, católico, apostólico romano, pero hoy me tuve que correr también de ese lugar eh, por el hecho de que empecé a hablar de estas cosas y a darme cuenta de cómo funcionaba, y para darme cuenta la puse en práctica conmigo mismo. ¿Sí? O sea, no es que yo digo esto y yo no lo practico, no, sí, yo lo practico, yo digo cómo funciona, cómo funcionamos y para qué estamos aquí. ¿Sí? Y juntar lo que la ciencia pudo estudiar e investigar y demás, y hoy lo da también la ciencia, bueno, juntar la ciencia con la espiritualidad, cosas que durante mucho tiempo a mí me decían que no se podía, que una cosa iba paralela a la otra y que no se podían juntar. Y yo siempre decía que sí, pero no tenía argumentos. Bueno, hoy sí, tengo los argumentos y los doy y lo transmito a través de acá, de esta enseñanza que es el origen de esta psicología espiritual. La psicología espiritual está basada en esto, en el espíritu. ¿Sí? Por eso la psicología espiritual, interpretar esa psicología, ese aspecto psicológico que tiene nuestro espíritu, que ya lo decía Jesús sin haber ido a ninguna facultad, sin haber aprendido nada. Él ya hablaba de psicología y él expresaba términos psicológicos, ¿sí? Que nosotros también decimos aquí. Y expresamos también en la psicología cotidiana o la psicología básica o convencional, como le decimos también. ¿Sí? La psicología convencional trata de que todo sea ordenado entre lo que pienso, digo y hago, que eso sería terapia cognitiva conductual. Bueno, todo esto también lo mencionaba ya en su época, o su prédica Jesús allá lejos de hace tiempo. Y había personas como Tomás que justamente, haciendo honor a su nombre, él lo tomaba como algo referente a su interior profundo, que era el espíritu, o es el espíritu de todas las personas de hoy inclusive. Y las personas que hablaban o opinaban distinto a lo que la lógica o las estructuras eclesiásticas de ese tiempo decían, obviamente que los perseguían y hasta los mataban. Bien, habíamos llegado hasta este punto. Me voy a cambiar los lentes
para ver un poquito mejor. Bien, habíamos llegado a que ellos aseguraban ese control que tenían, ¿no? Y que querían tener y bregaban para tenerlo, ¿no? Todo el control sobre las vidas espirituales de las personas, ¿no? La Iglesia pasó de ser un movimiento transformador, como lo era en un principio, fue un movimiento transformador, a convertirse en una institución centralizadora. Con el tiempo, ¿sí? La Iglesia se autoproclamó como la guardiana absoluta de la verdad, ¿sí? Determinando qué enseñanzas eran aceptables y cuáles eran peligrosas. O sea, nosotros como que no tenemos poder de discernimiento en nuestras vidas, decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces esa estructura se formó en nosotros. O sea, siempre depositamos todo lo que nos viene de afuera, creemos que es lo mejor. No, y lo que está dentro nuestro, bueno, esto es lo que Tomás, en su momento, él empezó a expresar, y lo cual está basado toda esta escritura, o esta enseñanza sobre el origen de la psicología espiritual, está basado justamente en ese evangelio, mayoritariamente, pero también tiene inclusiones del el evangelio apócrifo, tengamos en cuenta eso, de Santiago, Juan, por ejemplo, de María Magdalena también, y de Felipe también, ¿sí? Que no fueron incluidos en los textos canónicos convencionales que hoy están dentro de nuestra Biblia, ¿sí? Bien, esto no fue incluido porque tenían esta mirada totalmente distinta, ¿sí? Ellos, las ideas que alentaban el empoderamiento personal, o sea, ellos se fijaban en eso, ¿no? Las ideas que alentaban al empoderamiento personal fueron etiquetadas como subversivas, o sea, ellos se fijaban en esas ideas, ¿sí? Y obviamente fueron castigadas severamente. De esta forma, ¿no? O sea, de esta forma de castigo severo, había elementos esenciales del cristianismo primitivo, como su misticismo, diversidad y libertad espiritual, fueron progresivamente silenciados o eliminados. O sea, en la medida que buscaban y en la medida que hacían, y como que le empezaban a poner ya a la gente una estructura de pensamiento, o sea, manejaban ese pensamiento con esa información, que había que respetar esto y había que decir eso, y también le metían el miedo, ¿sí? Por eso Constantino, allá en el año 325, le brindó a ese primer concilio, el concilio de Nicea, llamado así, concilio de Nicea, de esa localidad de Nicea. Bueno, ahí empezó todo porque Constantino le brindaba seguridad, como sería hoy la policía o el ejército o lo que sea en cualquier gobierno, para brindarle seguridad a lo que ellos decían. O sea, si ellos dictaminaban algo, se respetaba a través de lo que decía. O sea, y si no se respetaba, si había alguien que estaba en contra de eso, ¿qué hacía el ejército romano? Iba y los castigaba o los mataba directamente. O sea, ¿funcionaba así? Sí. O sea, Constantino fue un político muy, digamos, vivo, si sería nuestra jerga cotidiana de hoy, o nuestra... muy realmente un político muy despierto, y que sabía manejar bien la política, obviamente. Le brindó toda esa seguridad a esa gente, ¿sí? O sea, si no se respetan esto, nosotros lo combatimos. Entonces, al tener la iglesia el respaldo del ejército, obviamente lo que se decía a ellos también se tenía que respetar. Entonces, por eso ellos manejaban nuestras ideas, ¿sí? O nos inculcaban que teníamos que pensar de esa manera. O sea, ya se metían en la parte de pensamiento, que el pensamiento proviene del espíritu, ¿sí? O sea, nosotros tenemos pensamientos que empujan a través del espíritu. Si todas las ideas que tenemos, a veces hacemos cosas que no condicen con nuestro estilo de vida actual, pero que viene de ese espíritu, que viene desde toda la información de nuestra vida, desde que el mundo es mundo o desde que el universo es universo. ¿Sí? Porque tenemos que decirlo así. Nosotros decimos de que el mundo es mundo, no, de que el universo es universo, porque si el universo no estaba, el mundo no existía. Entonces primero fue el universo. Entonces desde ese tiempo, digamos, del universo, ¿sí? De que el universo es universo, nosotros estamos aquí con esta estructura de pensamiento, pero ya en ese tiempo, después del concilio de Nicea del año 325, se empezó a modificar todo eso, porque empezaron a inculcar y a someter, y había que pensar de esa manera. Bien.
Por eso es que se da todo lo que se da, que yo dije en la clase 4, que hablé los ídolos o los falsos ídolos que nosotros tomamos como ídolos, ¿no? A un deportista, a un cantante, a un actor, a lo que sea, ¿sí? A lo que nos gusta nosotros lo categorizamos como ídolo y lo ponemos ahí y hacemos esfuerzos terribles por ir a ver o por estar o invertir lo que sea para estar con ese ídolo que ni siquiera nos conoce, nos mira y ni siquiera sabe de nuestra existencia, ¿sí? Pero no importa, para nosotros es un ídolo. Pero esto viene porque perdimos el origen de la idealización que es hacia nosotros mismos, teniendo en cuenta que nosotros somos esa divinidad. Nosotros en sí mismos somos una divinidad, ¿sí? Y no nos ocupamos de eso. O sea, ¿por qué? Por todo esto que a lo largo de la historia venimos trabajando con las distintas clases donde se habla de todas estas cosas. O sea, perdimos ese valor y esa mirada hacia nuestro interior. Ya de ese tiempo hacían que nosotros no nos mirábamos hacia nuestro interior. Pero por eso estos evangelios llamados apócrifos fueron dejados de lado o catalogados como heréticos, justamente para que no tuviéramos acceso a eso y diciendo que era malo, ¿sí? O subversivo, porque atacaban ¿qué cosa atacaban? O sea, atacaban la estructura de los que gobernaban en ese tiempo, ¿sí? Por eso siguen siendo, y como quedaron en el olvido, hoy se sigue exactamente igual, ¿sí? Bien, entonces, continuemos con esto. La ortodoxia llegó a dominar instaurando una versión del cristianismo que prevalecía en el mundo occidental durante más de 1000 años, o sea, como historia, ¿no? Prevaleció durante más de 1000 años. Esta versión transformó la historia y el mensaje de Jesús en una herramienta para consolidar el control institucional, diluyendo su esencia revolucionaria en favor de un sistema que sostiene a una iglesia poderosa. O sea, lo modificaron para sostener a esa iglesia y que todo el mundo concurriera ahí, ¿sí? Esto es lo que yo en su momento también, incursionando, yo estuve 20 años en un movimiento católico, apostólico romano, y lo cual no me arrepiento para nada porque aprendí muchísimo ahí, pero me di cuenta y me sirvió, todo eso que yo aprendí también ahí, me sirvió con este despertar que tuve, justamente para darme cuenta de lo equivocado que estábamos en toda esta situación, ¿sí? Porque lo sabía también, no es que no lo conocía, no, lo transité, estuve casi 20 años, o 20 años, más o menos por ahí, estuve transitando eso, ¿no? Entonces sabía de todo esto, sabía interpretar, sabía discernir la Biblia. Entonces también entendí que tenía que discernir todos estos conocimientos que me venían desde adentro y que yo no sabía de dónde me venían, ¿sí? Que todos los tenemos, eso es el espíritu. Eso que yo no sabía en ese momento que venía desde adentro era el espíritu que me estaba marcando qué era lo que tenía que hacer, ¿sí? Pero como nunca nadie nos explica que cuando viene esa vorágine nosotros no sabemos qué hacer y cómo vienen esos pensamientos, empiezan a aparecer como una catarata que cae ahí, ¿sí? Que solo vienen palabras, solo vienen dichos, solo vienen expresiones donde, parezco que fuera un sabio de hoy. No, es simplemente el espíritu que manifiesta porque uno puede, yo hoy puedo hacerlo y imbuirme en eso para poder decir todo lo que digo. O sea, siempre tengo esos, como me lo han dicho, no es que yo los veo, no los veo, tengo asistentes espirituales detrás mío, donde personas que me han dicho, hay mucha gente detrás tuyo, me dijo una vez uno, ¿no? Y yo no entendía al principio, pero después sí entendí, obviamente, que estos asistentes son justamente eso, los que me asisten, ¿sí? Para que yo diga y hable de todo lo que sé o de todas las cosas que hablo. Como de esto de la psicología espiritual. O sea que mi misión, venir aquí, es, por ejemplo, transmitir a la gente que tiene un espíritu, que hay un ser espiritual dentro de cada persona. No importa que crea o no en la fe que practique, no importa, no tiene nada que ver eso. O sea, todos los seres somos iguales. Esas estructuras están acá en la sociedad donde tenemos que venir a experimentar, ¿sí? Pero tiene que ver con esas cosas. O sea, esa versión, digamos, que ellos transgiversaron y que nos dieron para que la gente la dominaran, esa versión transformó la historia y el mensaje de Jesús en una herramienta para consolidar el control institucional, diluyendo su esencia revolucionaria en favor de un sistema que sostenía una iglesia poderosa, ¿sí? Bien, aún hoy podemos ver cómo la diversidad cristiana fue sistemáticamente reducida a una ortodoxia muy rígida,
Sabía que ahí no podíamos salir de esa estructura. Y sin embargo, la historia no concluye ahí. Cuando la Iglesia consolidó su doctrina, las luchas por el poder no hicieron más que intensificarse. O sea, había que tener cada vez más poder y cada vez captar a mayor cantidad de gente. ¿Sí? Lo que sugirió que fue una campaña prolongada, digamos, ¿no? Para controlar no solo la fe, sino también el conocimiento. O sea, el acceso al conocimiento, en teoría, solo viene el conocimiento si lo transmite a través de un libro o a través en una clase, en las universidades. O sea, parece que solo las cosas vienen, la verdadera, o la verdad de las cosas viene proveniente de una universidad. No, no está mal estudiar, no está mal, obviamente, munirse de otra información, está fantástico. Pero el tema es, ¿de dónde provino todo eso? Si aquí en el planeta no había nada. ¿Quién fue el primero que escribió? Por ejemplo, sobre psicología. Sigmund Freud, porque estamos dicho que es el padre de la psicología, ¿no? Carl Jung después vino a incorporarse también, porque fue su secretario de Sigmund Freud, a incorporar la parte espiritual. Ya en ese tiempo, en el año 1869, ¿no? O por ahí, 1869, 70 y posteriores, vino Carl Jung a interpretar eso. ¿Y dónde sacó Carl Jung eso? ¿Había alguna universidad que enseñara psicología espiritual o que enseñara la parte espiritual? Y que Carl Jung anexó a la psicología, pero que no se le dio tampoco mucha difusión a eso. ¿Sí? O casualidad no se le dieron tanta difusión a Carl Jung. Aunque hay algunas corrientes, llamadas junguiana, ¿sí? O freudiana, como quieran, se empezaron como a dividir, pero este antagonismo, digamos, no favoreció al hecho del crecimiento y darnos cuenta que nosotros somos seres espirituales. No importa tu creencia religiosa, no importa. La espiritualidad no tiene que ver con la religión o lo religioso. Lo religioso es una estructura que se utiliza para poner las cosas aquí y se ordena. O sea, la estructura viene a ordenar, pero lo que ocurrió con estas cuestiones es que se pasaron de esa raya, no es que ordenaron solamente, sino que empezaron a dominar a través de esa situación. No era el dominio, sino que había que hacer lo que se decía. Entonces, no. Se nació para ordenar, o al menos vino esto para ordenar. Lo que vimos en la sociedad tiene que ser ordenado. Pero, ¿qué pasa con el espíritu? El espíritu en su nacimiento, el espíritu es caótico. ¿Sí? El espíritu es un caos. Porque nació de un caos, nació de un Big Bang, de una gran explosión que se ocurrió en el universo, por juntar dos fuerzas poderosas, la positiva y la negativa del universo. Tal vez no entiendan esto, o no entiendas, Vanessa, que estoy explicando esta parte, porque lo que yo doy también en la clase es lo que explico de dónde proviene todo esto, por qué nosotros somos espíritu, pues esencia divina. O sea, ¿por qué somos esencia divina? Y cada uno tenemos una esencia divina dentro nuestro, porque viene de ese tiempo de la creación del universo. Por eso yo hablo también y digo del universo, no de que la Tierra es Tierra, del planeta, no, desde que el universo es universo, nosotros estamos aquí. ¿Sí? Tiene que ver con todas esas cosas. Todo está concatenado, todo está unido, todo está relacionado. Así que tiene que ver también con eso, ¿no? Lo que siguió fue una campaña prolongada para controlar no solo la fe, sino también el conocimiento. Este esfuerzo se extendió hasta la era moderna, o sea, hasta nuestros días, ¿sí? Y dejó un impacto duradero en la espiritualidad y la educación. En una de las herramientas más efectivas utilizadas por la Iglesia fue el lenguaje, la transmisión, esa prédica, ¿sí? Que hay, que se da, que está bien, porque muchas veces esas prédicas a mí también me sirvió cuando yo concurría asiduamente a la iglesia, a escucharla y a presenciar la misa, ¿sí? Esa homilía que decía el sacerdote de turno, ese lenguaje que transmitía también era llamado para una reflexión. No en todos los casos, porque también dentro de la iglesia hubo situaciones muy políticas, ¿sí? O partidistas, que hablaban sobre una situación en particular. Durante más de 1000 años la Biblia se mantuvo exclusivamente en latín. ¿Por qué el idioma latín? Porque no todo el mundo sabía latín, solo sabían latín aquellas personas que estaban dentro de eso, o sea, sacerdotes que manejaban todo eso, o sea, hablaban del latín. Hablaban en latín o leían en latín y sabían el latín, pero no la gente común. ¿Sí? Entonces, durante más de 1000 años la Biblia se mantuvo exclusivamente en latín. El idioma de los académicos, sacerdotes y esa élite de ese tiempo.
Entonces, no todo el mundo tenía acceso a la información. O sea, si nos guardaron esto ya durante 1000 años, todas las generaciones que vinieron después de eso, obviamente que se mantenía así, como la Biblia lo que se decía era lo que ellos transmitían a través de ese lenguaje, ¿sí? O a través de esa voz o de esa homilía que hacían, porque ellos interpretaban la Biblia a su manera, porque a ellos también le bajaban ese lineamiento de las cosas que tenían que decir, ¿sí? Y uno no podía ni siquiera verificar porque no tenía o no comprendía el latín, donde en el idioma que estaba escrito esa Biblia, ¿sí? Bueno, todas estas cosas es lo que tenemos que ver, y tenemos que ver cómo ya en esos tiempos nos venían manejando con todas estas situaciones, ¿sí? Bien, los fieles comunes que hablaban lenguas vernáculas no podían acceder directamente a las escrituras, por esto que les contaba recién, ¿no? Por estar en latín y que ellos no tenían conocimiento del latín, solamente aquellos que estudiaban tenían conocimiento del latín. La gente común, la gente que no podía, o la gente que no tenía acceso, porque había obviamente que también que poner dinero en ese tiempo, por lo mismo, para estudiar, al no tener acceso no podían, ¿sí? Esto no se trataba solo de una tradición, sino de un método para mantener el control. O sea, era a propósito que estaba en latín, para que no tenga la gente el conocimiento, el acceso a eso. Por eso esos evangelios apócrifos se mantuvieron también tantos años hasta que empezó a salir a la luz, ¿sí? Alguien se empezó a animar a decir, junto todos estos elementos y los pongo, se los doy a la gente, ¿sí? Ya empezó, alguien tuvo que haber cumplido con esta misión también. Alguien realmente lo hizo. Así que fíjate, Vanessa, desde cuándo viene todo esto, ser consciente de todo esto. No es que esto viene porque uno es hoy, nuestra vida es hoy, sino esto viene ya de tiempos. Entonces fue transmitido de generación en generación y llega a nuestros días. O sea, mira cuánto poder hay a través de la propia palabra, ¿sí? De hecho, también lo tuvo Jesús. Solo con su palabra lo hicieron que lo crucificaran. Solo con su palabra. Todo el mundo le tenía miedo, ¿sí? O sea, él, porque venía con esta impronta, no levantó lo único que hizo, agarró, según la Biblia, relata la Biblia, es que vino y armó un látigo y rompió todos los puestos que estaban alrededor del templo de Jerusalén, pero eso tiene otra connotación, ¿no? Pero lo único que se pone a Jesús como algo, él que siempre hablaba del amor y todo lo demás, que él, justamente el amor a su padre hizo que él hiciera eso, El amor a su padre, y por la misión que su padre le había dado, él por eso se pone de esa forma. O sea, cuando no daban cumplimiento a lo que tenía que ver con su padre. Por eso él hizo eso, pero no hirió a nadie, solo rompió cosas materiales, ¿sí? También como un simbolismo. O sea, que las cosas materiales no tenían esa importancia ni esa trascendencia como en ese entonces estaba, por eso él arma eso. ¿Sí? Bueno, eso es otra parte de la historia también que la doy en las clases de psicología, voy diciéndola para armando. Pero ahora queremos ver esta parte de donde proviene todos estos controles que hubo y que hay hasta el día de hoy, ¿no? Esto no se trataba solo de una tradición, sino de un método para mantener el control. Al mantener la Biblia en latín, se aseguraba que solo la clase sacerdotal pudiera interpretarla y mediar entre los creyentes y los textos sagrados. O sea, los únicos privilegiados que podían tener acceso a eso eran los sacerdotes. Por eso adquirieron tanta importancia también ellos, porque todo el mundo recurría a ver qué decía un libro sagrado como la Biblia, y qué filosofía había ahí, o qué criterios había ahí, o cómo uno tenía que interpretarlo, qué discernimiento tenían que hacer. Era solamente lo que decían los sacerdotes. Nosotros no teníamos esa capacidad o ese acceso a esa información. Bueno, hoy a través de mí también vos estás teniendo hoy este acceso, que por ahí nunca nadie habló, ni nunca escuchaste hablar tampoco dentro de la propia iglesia o de la propia misa cuando uno va. Siempre voy a repetir lo mismo. ¿Hace bien ir a misa? ¿Te hace bien, Vanessa? Anda a misa, Vanessa, no hay ningún problema, ¿sí? Cumplís, o vos sentís que tenés que cumplir todos los ritos, tenés hijos chicos todavía, con todos los ritos que hay, hacelo, Vanessa, está todo bien. Yo no estoy en contra de eso. Con esto siempre lo que vengo es a que ponerlo también a toda ya la sabiduría que nos transmite la propia Biblia. La Biblia para mí es un libro sagrado, un libro de mucho conocimiento, ¿sí?
sagrado en ese estilo porque él tiene conocimiento puro, esencia pura de las cosas que vivió un ser tan maravilloso como era Jesús, sí, de todas las cosas que él vino a hacer aquí. Pero Jesús, yo siempre dije, me cansé de decirlo, lo que pasa es que no tenía argumento, era que Jesús era un tipo más sencillo de lo que nosotros creemos. O sea, era como nosotros, tal cual, ¿sí? O sea, como cualquier mortal de hoy. Pero, ¿qué ocurre? Y él lo decía, y él lo dijo en la Biblia, expresó en el Evangelio de Juan, está expresado, ustedes harán mejores cosas de las que hice yo, dijo Jesús. ¿Sí? Y él ahí nos dice que nosotros somos hijos de Dios, pero que todos somos Dios. Si él lo dice que solamente Jesús era el Dios o el representativo de él, no, nosotros somos el representativo de Dios, porque somos la esencia de él y tenemos la esencia de él a través del Espíritu. Pero nunca nadie habla de eso, se habla del Espíritu, pero no se habla de algo que está en nosotros. Se habla del Espíritu como que algo que anda flotando por ahí. No, nosotros somos eso. Y que viene el Espíritu y nos dice algo. No, el Espíritu nos dice pero desde adentro, como Dios está desde adentro, en su esencia en nosotros, a través de su Espíritu. ¿Sí? Entonces nosotros, ¿quién nos enseña a conectarnos con nosotros? Nadie, nunca nadie escuché yo que nos hablara, que dijeran, busquemos adentro. La psicología también lo dice, busquemos adentro, sí, pero ¿desde dónde? Busquemos adentro desde dónde. No sé, yo uní estas dos partes a través de la psicología espiritual. Si busquemos desde adentro, desde el espíritu, por eso esto es psicología espiritual. ¿Sí? Tenemos que buscar estas cosas desde adentro. Esto es lo importante, ¿no? Esto es lo que yo llegué, entonces sí, es lo que transmito. Podés tomarlo o no, Vanessa. Eso queda a tu criterio, yo no estoy obligando a que tú lo tomes, solamente lo transmito. ¿Sí? Este monopolio, ese monopolio que hacían los sacerdotes de tener la Biblia en latín y solo ellos tener el acceso, bien, este monopolio sobre el conocimiento reforzó la dependencia de las masas hacia la Iglesia, que era lo que quería Constantino, ¿sí? Y se consolidó su autoridad. Claro, ya solo ellos mandaban, solo ellos tenían el acceso a esa verdad, que era la Biblia, ¿sí? Bien, pero acá empieza la parte histórica que le empieza como a revertirse todo eso, lo que ellos dominaron durante más de 1000 años, ¿sí? ¿Qué pasó como historia, digamos? Voy a leer esto, ¿no? Pero la llegada de la imprenta en los siglos XV y XVI, o sea, en los años 1500, 1600, cambió radicalmente este panorama. La posibilidad de distribuir textos en masa permitió que las escrituras llegaran a más personas, desafiando la exclusividad de la Iglesia. O sea, ya se desafiaba a eso, ya con la imprenta se empezó a desafiar eso, ¿sí? Porque se escribía más y ya los textos sagrados no estaban dentro de una iglesia o de una catedral o de una parroquia o como sea, de un lugar sagrado, no, ya era acceso o accesible a cualquier persona a través de lo que era la imprenta, ¿no? Entonces ya no tenían ese poder solamente, ya aunque algunos ya sabían también en latín, pero no ejercían el sacerdocio, obviamente te empezaron a divulgar estas cosas, ¿sí? Y ya les quitaron la exclusividad de la Iglesia en la interpretación del mensaje divino, o sea, ya empezaron a leerlo, hay gente que lo leía y transmitía, ya no transmitía el sacerdote en la misa, ya lo transmitía a nivel cotidiano casi, ¿sí? Con la llegada de Martín Lutero, podemos estar de acuerdo o no con Martín Lutero, ¿sí? O sea, algunos lo aman, otros lo odian. Bien, podemos estar de acuerdo o no con Martín Lutero. En lo personal, no estoy de acuerdo con él. En algunas cosas, pero en otras cosas, sí. ¿Sí? Bien. Con la llegada de Martín Lutero, teólogo y reformador alemán, que vivió en el siglo XVI, justamente, ¿sí? Considerado el principal líder de la reforma protestante. No soy protestante, pero era de esa protesta que él empezó a hacer, por eso protestante ese término, ¿sí? A protestar, y él nace ahí en el siglo XVI, o sea que en el siglo XV, XVI, que empezó a proliferar la imprenta, se empezó a llegar, pero vino este sacerdote, justamente alguien con tanta autoridad que se deviene en teólogo y reformador, o sea, pero sacerdote, con la llegada de Martín Lutero, digamos que empezó a hurgar con este conocimiento, ¿sí? Y la reforma, o sea, con la llegada de él y la reforma, comenzaron a formarse las primeras grietas en el monopolio de la Iglesia sobre el conocimiento espiritual. O sea, ¿por qué? Ahora vamos a leerlo. ¿Por qué él comenzó
a traducir, como él sabía, empezó a traducir del latín al alemán. O sea, el alemán empezó a tener directamente conocimiento directo a través de lo que decía la Biblia con la traducción de la Biblia del latín a el alemán. Y empezó, y a través de la imprenta, a imprimir Biblias en alemán. ¿Sí? Que parte de la historia que yo no la sabía esta. Bien, esto lo investigué, yo investigué, o sea, esto está armado de todas las investigaciones que hice, más todos los conocimientos que se me dieron ahí en el despertar espiritual. O sea, yo empecé a transformar todas estas cosas y empecé a escribir. No es esto que es puramente mío, no. Esto tiene muchos textos o mucha parte de textos, sacados en su gran mayoría en el texto del Evangelio de Tomás, ¿sí? Pero también agregado partes históricas y estudios, como el caso de Orígenes o Atanasio de Alejandría también. Bueno, todo lo que yo voy mencionando, voy tomando esas partes y las fui uniendo aquí. Bien, todo esto, digamos, la traducción que Lutero hizo de la Biblia al alemán fue una acción revolucionaria, como recién le decía, ¿no? O sea, esa acción revolucionaria no se trataba únicamente de cambiar el idioma, sino de ofrecer acceso directo a lo que decía la Biblia, ¿sí? Es una declaración que desafiaba la exclusividad del clero. O sea, él a través de eso que hizo, no es que pidió autorización a alguien, directamente lo hizo. O sea, tradujo del latín al alemán. Y lo imprimió y se los dio a la gente. O sea, se empezó a dárselo a la gente para poder que la gente tenga acceso directamente a lo que decía la Biblia. Que ellos tuvieran un elemento bíblico, sagrado, y que pudieran realmente leerlo, ¿no? Bueno, él hizo eso. O sea, no se trataba únicamente de cambiar el idioma, sino de ofrecer acceso. Es una declaración que desafiaba la exclusividad del clero, llevando las escrituras directamente a las manos del pueblo común, eliminando intermediarios. O sea, que ya no era que teníamos que ir a la iglesia solamente a escuchar ese dicho en latín interpretado por el sacerdote que la decía, ¿no? Esto incitaba no solo a romper barreras lingüísticas, sino que simbolizó un llamado a la autodeterminación espiritual. La Iglesia reaccionó ferozmente con esto. ¿Se imaginan? O sea, que a lo que tenían dominado durante más de 1000 años, tenían dominado a todos los pueblos que obviamente profetizaban o adherían a esta creencia, a esta fe y demás, a la fe católica, pero tenían dominado con que solo lo expresaban a través de los sacerdotes por su conocimiento del latín y no la gente común. Acá rompió todas esas barreras. Obviamente la Iglesia reaccionó ferozmente ante este desafío. Instrumentos como la Inquisición se fortalecieron, convirtiendo las hogueras de libros y las excomuniones en herramientas frecuentes para mantener el control doctrinal. O sea, quemaban todas esas cosas, ¿sí? Quema de libros, que lo hubo a lo largo de la historia, también en la Segunda Guerra Mundial, con Hitler y demás. O sea, en distintas partes, es lo que recuerdo, seguramente hay otras situaciones, otras más que hablaban de todo esto. Todo lo que era en contra de, se quemaba, ¿sí? O sea, todos esos libros se quemaban. No había como una libertad de expresión. Si alguno quería expresar a través de un libro, escribir algún texto o lo que sea, listo, se consideraba herético o subversivo y directamente se los quemaba. Bueno, también en esa época se pasó lo mismo, ¿no? Para mantener el control doctrinal sobre las cosas. Sin embargo, el desafío no provenía únicamente de la Reforma. Movimientos místicos también emergieron buscando experiencias directas con lo divino, apartándose de las apartándose de las estrictas normas eclesiásticas. O sea, se apartaban de ahí, ¿no? Estos grupos defendían una espiritualidad más personal, que no era una espiritualidad más global, que tenemos que ir a la iglesia todos juntos y todos juntos ahí despertamos espiritualmente. No. Un despertar espiritual es individual, no es masivo. Masivo puede llegar una energía, ¿sí? Pensamientos,
que todos piensan dentro de un lineamiento, pero si la situación personal es cómo yo me integro, cómo yo conozco o cómo yo sé que habita en mí un espíritu y que mi vida es llevada y guiada por un espíritu. No. ¿Qué se creía la gente? Que la vida era lo que se decía en las iglesias. O sea, que cuando ellos tenían el conocimiento del latín solamente y no se lo daba a la gente común, la gente que iba a buscar respuestas justamente sabias, ¿a través de qué? A través de lo que decía el sacerdote en su homilía, porque ellos interpretaban lo que dijo Dios, dice Dios que tal cosa. Y no, Él no dice eso. Él nos habla desde acuerdo a la esencia que nosotros, el espíritu que tenemos cada uno de nosotros. Por eso cada uno de nosotros tiene una misión distinta. No es que tenemos que tener toda la misma misión. El amor es para todo. El dar amor es para todo. La felicidad, que yo siempre empecé a decir esto y todo el mundo me decía que estaba loco. Está bien, estoy loco. Piensen así, no hay problema. Pero digo, che, la felicidad, decimos que son solo momentos. Y yo empecé a decir, no son solo momentos. La felicidad está en nosotros. Vino con nosotros. Nació con nosotros la felicidad. La felicidad no tenemos que buscarla afuera. Nos hicieron creer que la felicidad es estar con un hombre o una mujer, de acuerdo al género que pueda tener o lo que le pueda gustar, lo que sea. No importa, uno piensa que la felicidad era eso. No. La felicidad está en nosotros. Por solo hecho de ser una esencia divina, eso es la felicidad. Y poder y tener el poder para dar todo lo que nosotros tenemos, lo que tenemos adentro, no lo que poseemos, sino lo que tenemos en nuestro interior, ¿sí? Que nos fue dado, nos fue entregado, la capacidad de amar, de tener paz, de conocimiento, de poder sobre nosotros mismos, de dicha, de plenitud, todo eso está en nosotros. No está afuera, no viene de afuera, no se consigue porque tenemos mayor cantidad de dinero o tenemos elementos materiales, ¿no? Una casa, tipo castillo, vamos a decir así, o el mejor auto, el mejor televisor, el mejor celular. No, nada que ver, nada que ver. O sea, la dicha no está por ahí, sino en el dar lo que nosotros tenemos. ¿Tenemos plenitud? La tenemos que dar. ¿Tenemos felicidad? La tenemos que dar. ¿Tenemos paz? Lo tenemos que dar. ¿Tenemos amor? Lo tenemos que dar. Y en eso está la felicidad. ¿Sí? No está en tener algo, yo esto me hace feliz. Yo tengo una pareja y es el amor de mi vida. No existe el amor de mi vida. Vanessa, el amor de tu vida no existe, como el amor de mi vida no existe, soy yo. O mejor dicho, sí existe, soy yo. Yo mismo, como vos tenés que ser vos misma. O sea, el amor de tu vida sos vos, no es alguien de afuera. Pero como nadie nos dijo que nosotros somos esa divinidad, la divinidad la buscamos afuera. Y creemos que hay, no sé, actores, cantantes, deportistas, ¿no? Son la divinidad. No, son personas como nosotros. Como también poner una divinidad en lo que practicamos la fe católica, y lo digo, ¿no? Siempre digo, che, yo estoy orgulloso de haber tenido en lo más alto de esa pirámide que era el catolicismo, que es el catolicismo, que haber tenido un papa argentino, ¿sí? Haber tenido a Francisco ahí. Bueno, bien. Pero era una persona como nosotros. O el papa actual que está hoy, León, es una persona como nosotros. O sea, es común, sí. Es común como nosotros. Él solo estudió, sirvió, tuvo su carrera sacerdotal, eclesiástica, cardenalicia, bueno, lo que sea. Llegó hasta ahí, bueno, bien. Hay que ponderarlo, sí, obvio. Obvio que sí. Hay que felicitarlo también, claro, hizo toda una carrera. Claro que sí, no estoy en contra de eso, ni estoy menospreciando lo que cada uno hizo, no. Pero ¿qué me diferencia a mí del Papa? ¿O qué nos diferencia, no solamente a mí, sino qué nos diferencia de eso? Si él tiene comunicación con Dios, yo también. Él come como yo también. Él ora, yo también. O sea, ¿qué tiene de distinto? Solamente el lugar que cada uno ocupamos. Pero él está preso de una situación, yo estoy libre. Yo puedo expresar esto, lo puedo decir. Él tal vez tenga que medir determinadas palabras, porque tiene determinadas conveniencias también. Porque es humano.
pero lo vemos como una divinidad, ¿no? No, mirá, el Papa. No, está bien, es una figura trascendente dentro de lo que sería una estructura. Sí, yo lo felicito. Pero yo soy, capitán de mi propio barco, no él. Yo decido hacia dónde apunto la prueba de mi buque, hacia dónde quiero ir. O sea, de acuerdo a los vientos que haya, a cómo esté ese mar de la vida, ¿no? Voy a apuntar hacia esto. Tal vez tarde un poquito más, porque tengo que tomar por ahí no un rumbo directo o un rumbo recto, sino tal vez tengas que hacer algún tipo de... Bueno, pero no significa que no vas a llegar, ¿eh? Eso no significa que solamente lo que dice la iglesia es lo que vale, no. O sea, yo lo encontré por mí. Y cuando fui a una institución, justamente, Vanessa, no sé si te conté esta historia, pero cuando formé parte de una institución, cuando empecé a hablar de esto, de mi despertar espiritual, todo el mundo me miró con cara rara y me dijeron, no, de esto no podés hablar. Y yo digo, ¿cómo que no puedo hablar? Si estoy dentro de una institución, ¿cómo que no puedo hablar? Y no me dejaron hablar, Vanessa. Me tuve que ir de ahí. No me dejaron hablar. Yo para hablar tenía que pedir permiso. Para decir tenía que primero decirles a ellos, para que ellos me autorizaran a ver si eso que yo sentía o que quería decir o que quería compartir podía hablarlo. O sea, me censuraron. Aguanté un año, me fui. Y en ese año prácticamente ni hablé, porque me lo han dicho muchos de mis hermanos de comunidad que transitaban conmigo, me lo han dicho. Vos tuviste un año callado, me dijeron. Sí, pero no podía explicarle por qué. No se los pude explicar nunca el por qué. ¿Sí? ¿Por qué sentía eso? ¿Y por qué me callaron? Claro, porque justamente yo empecé a hacer un atentado contra ellos en ese despertar espiritual. Bueno, en la Biblia está también que Jesús dice, yo pondré a hijos contra padres y a hijas contra madres. O sea, yo haré un antagonismo, haré una lucha, una pelea. Sí, yo dentro de la misma fe católica donde estuve esos 20 años, en un momento me tuve que enfrentar también. O sea, él lo dice en la Biblia, lo que pasa es que nosotros no lo interpretamos así. Él lo dice en la Biblia. Yo tuve que enfrentarme a todas esas cosas y tuve que irme. Por eso desde ahí que me fui empezó a surgir todo esto. Empecé a escribir, cosa que yo nunca escribí en mi vida. Así que nada, Vanessa, estoy contando toda una historia que también viene también con esto, cómo tuve que hacer una transformación yo primero en mi propia vida para después sentirme seguro y qué era lo que tenía que hacer, ¿sí? Así que, sin embargo, el desafío no provenía únicamente de la Reforma. Movimientos místicos también emergieron buscando experiencias directas con lo divino, apartándose de las estrictas normas eclesiásticas. Claro, lo mismo que me ocurrió a mí, que yo estoy contando ahora, me tuve que apartar de esas normas. O sea, no estoy en desagradecido o estoy enfrentado, no me quiero ni enfrentar a esas situaciones porque no es mi trabajo es enfrentarme, no lo siento así. Solo vengo a decir todo lo que esto o me fue dado a mí y transmitirlo. Bien, esos grupos de ese entonces defendían una espiritualidad más personal, cada uno tenía que sentirlo, ¿no? Fuera del alcance de la autoridad institucional, o sea que ellos solo querían dominarte nada más, por eso ellos te decían que debían ser así de esta manera. Hay grupos que yo también estuve estudiando, estuve metiendo, estuve ahondando, porque me llegaban las informaciones y yo quería saber, como por ejemplo hay grupos como los cátaros, que fue un grupo religioso cristiano que surgió en el sur de Francia y norte de Italia en el siglo XI. ¿Sí? Los cátaros significa puro, ese es el término, cátaros, puro. Los sabios que estudiaban la naturaleza y místicas cristianas, como Meister Eckhart, que estuvo entre el año 1260 y 1328, que fue teólogo y filósofo alemán, pensador e influyente de la historia del cristianismo. ¿Sí? Bien, representaba una amenaza significativa para la estructura jerárquica de la iglesia de ese tiempo, por sus expresiones o sus enseñanzas, ¿sí?
justamente las expresiones y enseñanzas de él hablaban de una conexión interna con Dios, ¿sí? De encontrar lo divino en lo cotidiano y de evitar la necesidad de mediadores institucionales. O sea, empezar a buscar en nuestro interior, empezar a ahondar, y en que cada lugar, lo dijo Jesús, o sea, Jesús decía esto: se levanta una piedra y ahí abajo de esa piedra hay vida, ahí estoy yo, decía él. En toda la vida ahí estoy yo. Nosotros tenemos esa misma capacidad de dar vida, o nosotros como padres, los que son, vos sos madre, Vanessa, che, ¿no te sentís como una, al menos, como para que reflexiones, sos madre, o sea, diste una vida, se hizo una vida dentro de tu cuerpo, o sea que dentro del cuerpo nuestro hay vida, dentro del cuerpo de una mujer hay vida, dentro del cuerpo de un hombre también hay vida, ¿sí? En ese ovario y en ese óvulo que está dentro de ese ovario que se necesita ser fecundado, entonces ahí hay vida, pero también el esperma es vida, que lo tiene el hombre para ir a fecundar a ese ovario. Entonces, dentro del cuerpo del hombre y la mujer, o masculino y femenino sería lo correcto, o la fuerza positiva y negativa, positiva masculino, negativa femenina. Hay vida. ¿Sí? ¿Alguna vez escuchaste esto, Vanessa? ¿Alguna vez te dijeron esto así? Bien. ¿Se entiende? Lo repito de nuevo si quieres. O sea, hay vida dentro del cuerpo, tanto femenino como masculino. En el caso de la mujer, por eso la mujer debe ser cuidada. Por eso siempre yo hablo de el origen y el principio. ¿Sí? El origen es la mujer, ovario, 0, ¿sí? Pene, el hombre, 1, pene, y de aquí se extrae lo que conocemos como número binario, que es la comunicación por excelencia. Los números binarios es la comunicación por excelencia. Ceros y unos se forman vocablos, que fueron la primera comunicación a través del teletipo. Bip, 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 bip. Eso que escuchamos a veces en las películas, o vemos en las películas, que se transmite y se agujerean unas tiritas blancas, ¿no?, que van creando y se van, y el que conoce eso sabe cómo está formado. Bueno, eso es la comunicación. Esto es la comunicación. Se tienen que comunicar. El ovario, que tiene la esencia divina aquí, ya la tiene, ¿sí? Ya la tiene y está esperando que solamente venga el esperma a fecundar. Por eso esto es el origen y esto es el principio. El hombre fue el que dio principio aquí, en la tierra, pero necesitó de este origen. ¿Se entiende? Así es el nacimiento, así es la fecundación y así es el proceso de los 9 meses dentro del vientre materno. No es que solamente la mujer es la vida o da la vida, no, la transporta, por eso hay que cuidarla, por eso hay que protegerla, por eso este origen se protege y es débil, porque hay que protegerlo. ¿Quién es el que protege? El principio, para que se dé la vida. Así ocurrió en el universo. ¿Sí? Fuerza femenina negativa, fuerza masculina positiva. Pero uno sin el otro no son nada. Deben existir ambas fuerzas. ¿Sí? Bien. Esto para que entiendas, Vanessa. Como te decía, esos grupos, como los cátaros, que era un grupo religioso, cátaro significa puro. Bueno, los sabios que estudiaban la naturaleza, que eran los sabios que estudiaban la naturaleza y la mística cristiana, como Meister Gerhard también, que estuvo en el año entre 1260 y 1328, teólogo y filósofo alemán, pensador influyente de la historia del cristianismo, representaban una amenaza significativa para la estructura jerárquica de la Iglesia. Las enseñanzas de ellos, por ejemplo, hablaban de una conexión interior con Dios, de encontrar lo divino en lo cotidiano y de evitar la necesidad de mediadores institucionales. La respuesta de la Iglesia fue brutal también aquí, ¿sí?
etiquetaron a muchos de estos movimientos como heréticos, ¿sí? Y persiguieron a sus miembros y destruyeron o escondieron sus escritos. Claro, no tenía que llegar. Esto que yo escribí acá, salvando la distancia, también va a ser considerado herético en algún momento, ¿eh? ¿Sí? Era un esfuerzo sistemático para mantener el monopolio espiritual. Claro, como estoy instruyendo, por eso no todo el mundo tiene acceso a eso y no todo el mundo llega aquí conmigo. Vos tenés la suerte hoy de estar ahí, escuchar esto o de mirar esto, sí, pero no lo tomamos así. Lo tomamos, ¿quién es este loco? ¿Quién es este que viene a decir esto? ¿Sí? Entonces no llega mucha gente aquí. Por eso son pocos y a quienes tenga la oportunidad yo se lo doy. A quien quiera escuchar se lo doy. Porque no, o sea, yo sé el poder que tiene esto, pero lo sé yo no puedo imponértelo vos. No te lo puedo imponer, Vanessa. No soy quien para hacerlo. Es tu decisión si lo tomás o lo dejás. Si lo querés escuchar este video o no, bueno, es tu decisión. Yo no te puedo obligar. Yo solamente lo doy desde mi amor, desde mi corazón. ¿Sí? Nada más. Eso me hace feliz, claro, porque es mi propósito de vida, a lo cual vine. Entonces me hace feliz. ¿Sí? No importa el dinero, una retribución económica. No me importa, yo te lo ofrecí así. ¿Sí? No me importa eso. Porque soy feliz dándotelo, porque alguien me está escuchando, al menos creo que Vanessa me está escuchando. ¿Sí? Bien, el control eclesiástico no se limitaba a la religión, abarcaba también la educación y el saber en general. En ese tiempo sí, todos los colegios y demás y las enseñanzas estaban bajo el patrocinio de la Iglesia. ¿Sí? Durante la Edad Media la Iglesia no solo tenía autoridad sobre las escrituras, sino que monopolizaba la filosofía, la ciencia y las enseñanzas. O sea, que se hacía a través justamente de la Biblia, de lo que se expresaba en la Biblia. Muchos tomaban eso y hablaban directamente como la Biblia, pero decían lo que decía la Biblia, no decían un conocimiento propio, decían lo que decía, lo interpretaban ellos, o le daban o le bajaban un lineamiento para decir lo que tenían que interpretar para que las masas lo siguieran. ¿Sí? O sea, ya era una cuestión así. Durante la Edad Media la Iglesia no solo tenía autoridad sobre las escrituras, sino que monopolizaba la filosofía, la ciencia y la enseñanza. Los monasterios, como centros de aprendizaje, decidían qué conocimientos podían preservarse. O sea, los monasterios, como centros de aprendizaje, decidían qué conocimientos podrían preservarse y cuáles eran condenados al olvido. O sea, ellos tenían autoridad. Ellos te decían, esta información va a llegar a vos, esta no. ¿Pero quién sos vos para decir que no? Déjame que yo pueda discernir también. ¿Sí? Por eso a veces también tenemos tanta esa estructura mental o esa canalización de pensamiento, lo tenemos tan adentro, que todos tomamos lo que dice el Papa es sagrado. Sí, o sea, hay que tomarlo obviamente, maneja una institución, tiene poder, tiene conocimiento de un montón de cosas que nosotros no tenemos, obviamente, pero no lo que dice él, hay que tomarlo como una verdad absoluta. No, yo tengo capacidad de discernimiento también. Voy a tomar lo que dice él, voy a escuchar, pero yo voy a hacer mi propio discernimiento. ¿Sí? Así también con toda la situación de vida que nos toca, nuestros propios hijos tienen que tener su discernimiento. Nosotros como papá le damos conocimiento, les transmitimos reglas, les transmitimos valores. ¿Sí? Está bien, claro, pero ellos tienen que tener su propio discernimiento también, Vanessa. Vos tenés hijas, ¿sí? Tienen que tener su propio discernimiento. También tenés hijas, un hijo también tenés, creo. Bueno, tienen que tener su propio discernimiento. No es que nosotros tenemos que... No. Le damos el conocimiento, le transmitimos, pero después llega un momento determinado que ellos empiezan a ser adultos, bueno, tienen que tener tu propio discernimiento, con los valores que nosotros como padres se lo transmitimos. Pero después tienen que aplicarlos ellos, ¿sí? Las ideas que contradecían la doctrina oficial eran suprimidas. O sea, vos hablabas algo que está en contra, listo, hay que suprimirlo, o hay que buscarlo y hay que atacarlo, ¿no? Y quienes se atrevían a desafiar la ortodoxia se enfrentaban a las consecuencias devastadoras de ese tiempo. ¿Sí? Hoy también. Hoy cuántos hay de esto, cuántos, por ejemplo, cantantes que querían y decían que iba a denunciar tal cosa o iban a hablar
muchas entrevistas de muchos cantantes, caso Michael Jackson, no es que lo voy a defender a él, no, pero muchos cantantes hablaban, como se dice, tras bambalinas, de cosas que ellos veían que estaban siendo y denunciaban a través de esto y fueron silenciados, como en esa época. ¿Sí? Bueno, acá tenemos, en la Argentina tenemos muchos casos. Uno de los más emblemáticos era de Natalia Hay. ¿Sí? Ella abiertamente tenía un programa de radio, pero abiertamente decía que era prostituta, trabajaba de eso. Pero justamente a través de esa profesión es que ella sabía quiénes eran los que lo llamaban y le pedían los servicios. O sea que ella tenía una lista de que alguien que trabajaba desde la moral, parece que no era tan moralista la cosa, y donde hablaba que iba a hacer la denuncia y casualidad, muere. Así como eso, muchos cantantes de la historia, así como eso, gente, por ejemplo, ¿sí? Que te hablo de esto, Vanessa, por ahí lo sentiste nombrar, ¿sí? El doctor Hammer, un alemán, doctor Hammer, que era médico oncológico, director de una clínica oncológica, no sé si en Hamburgo, pero sí de alguna ciudad importante también de Alemania. Él dirigía una clínica oncológica y donde él se le ocurre decir, por una experiencia personal que vive, empezó a decir y empezó a estudiar y a darse cuenta que nosotros nos podemos autosanar. Y él era médico oncológico, o sea que él director de una clínica oncológica, donde obviamente atendía a pacientes oncológicos, internados, pacientes ahí en situación terminal. Y él empezó a decir a través de una situación personal que se dio cuenta y dijo, no podemos autosanar. ¿Qué le hicieron a ese doctor? Buscalo por YouTube, si querés, está... o buscarlo por doctor Hammer o medicina germánica o doctor Hammer. ¿Sí? Yo tuve, digamos, para decirlo de alguna manera, no sé si fue él que me contestó, pero yo tuve la suerte de mandarle un mail en su momento. ¿Sí? Lamentablemente cambié de teléfono tantas veces desde ese momento a este hoy, a este presente, que perdí toda esa data que tenía en ese momento y ni siquiera tuve la lucidez de decir, bueno, voy a ponerlo, o voy a pasarlo, o voy a compartirlo con alguien. No, en ese momento no, porque mi cabeza estaba totalmente en otra cosa, por eso no pude hacerlo. Bueno, no era el tema que lo tenía que pasar, evidentemente, pero yo sí lo guardé, porque digo, yo me escribí con él, yo al menos le mandé y me contestaron, o sea, ese mail, ¿no? Y habría que buscarlo, ya ni sé en qué mail, que era lo que tenía, porque esto ocurrió allá por el año 2017, o sea... Sí, 17 creo, 2017. Él creo que muere en el 2018. Bueno, en el año antes que fallezca, porque él tuvo cáncer de testículo. ¿Sí? Bueno, nada, el tema es que él dijo, por eso digo, desde una experiencia personal, empezó a decir, el cáncer se autosana. Y él siempre predicó por todos lados que las células cancerígenas se transmiten. ¿Sí? Y él dijo, no, estamos haciendo mal el tratamiento del cáncer. ¿Sí? Estamos haciendo mal, había que rever otra vez. Y él revió todas esas cosas y se dio cuenta. Sí, que nosotros nos podemos autosanar. Se dio cuenta de cómo funcionaba, o sea, esa parte de la medicina, él o la medicina no lo captó. ¿Qué había? ¿Cómo funcionaba el cuerpo y cómo reaccionaba el cuerpo ante una célula cancerígena? ¿Y por qué era esa célula? Porque se la transmitió el propio espíritu. ¿Y por qué el espíritu nos mata? No es que nos mata. El espíritu nos informa que a través de una enfermedad nos está diciendo algo porque nosotros no estamos escuchándolo a él. Y a través de las emociones, que es el cuerpo que filtra la expresión del espíritu, o sea, lo tiene que filtrar porque tiene que estar condicionado con nuestras emociones. Por eso una misma situación en dos personas se manifiesta de forma distinta. Aún dentro de la misma casa, aún dentro de la misma situación. Por eso un hijo o los hijos de un matrimonio, de una familia común, estándar, si fue criado de la misma forma, fue educado de la misma forma, se le dio amor de la misma forma, ¿por qué uno piensa de una manera y otro piensa de otro? Porque la misión es distinta de lo que vienen a hacer cada uno. No es lo mismo, no es lo mismo.
¿sí? Cada uno tiene su propia misión. Yo, en mi caso, con mis hermanos, somos totalmente distintos entre todos nosotros, gracias a Dios, porque cada uno vino con su misión. Cada uno le importa algo, le interesa algo o se centra solo en él. Bueno, a mí me tocó esta parte y yo lo digo. ¿Los demás hablan de esto? No, me escuchan, el que puede me escucha a mí. Ni siquiera a veces con mis propios hijos, Vanessa. O sea, no, yo tengo una hija que también es, pero muy católica, ella dentro de la estructura, listo, yo respeto eso. Lo respeto. Está dentro de la estructura católica, listo, también. Yo lo estuve también ahí 20 años, no la voy a criticar por eso. ¿Sí? Y hoy en estos días, el 8 de diciembre para ser más exacto, digamos, se consagró a Dios. 40 años y se consagró a Dios. ¡Wow! Una emoción terrible. ¿Sí? Pero está bien, dentro de la estructura ella fue. Yo hablo de lo mismo fuera de la estructura. ¿Sí? O sea, pero hacemos las mismas cosas. Sí, ella tiene su misión, yo tengo la mía. Pero como padre me emociono con mi hija, obviamente. ¿Sí? De que ella se consagre a Dios. Así que bueno, todas estas cosas tienen que ver, ¿sí? Así que había consecuencias devastadoras cuando se enfrentaban a esa situación, que hablaban no en contra, no es que hablaban, estamos en contra de, no, que hablaban de las cosas que tenían que hablar y es como que enfrentaban o desafiaban a la iglesia de ese entonces, ¿no? Por ejemplo, los casos de Galileo Galilei y Giordano Bruno, no sé si lo conociste alguna vez, investigalo, Galileo Galilei y Giordano Bruno, fueron dos figuras destacadas de la historia de la ciencia y de la filosofía en los siglos XVI y XVII, ¿sí? O sea, años 1600, 1700, vaya. Son ejemplos icónicos de este control que había, ¿sí? Galileo, condenado por su apoyo a la teoría de heliocéntrica, se llamaba la teoría que él profetizaba, sostenía que la Tierra y los otros planetas giran alrededor del Sol. Mirá por qué cosa, ¿eh? ¿Sí? Sostiene que la teoría, que es lo que se dice hoy, digamos, lo que sea, sostiene que que se decía en ese tiempo, sostiene que la Tierra y los otros planetas giraban alrededor del Sol. Bruno, ejecutado por sus ideas cosmológicas y teológicas, ¿sí? Representan cómo la Iglesia ejercía su poder sobre la libertad intelectual. Este dominio quedó institucionalizado a través del Index Librorum Prohibitorum. Esto es un término del latín, ¿sí? Index Librorum Prohibitorum. ¿Qué significa? Índice de libros prohibidos, ¿sí? Fue una lista de libros que la Iglesia Católica consideraba heréticos, blasfemos e inmorales, que reguló durante 4 siglos, 400 años, 4 siglos, lo que los católicos podían leer. O sea, ese Index Librorum Prohibitorum, o ese índice, digamos, prohibido, índice de libros prohibidos, ¿no? De eso se basaron para eliminar a este hombre, ¿sí? O a estos hombres, a Giordano Bruno y a Galileo Galilei, ¿no? Este índice no solo censuraba textos teológicos, sino también obras científicas, filosóficas y políticas. O sea, se aprovecha una situación y pasa la escoba con todo. El objetivo era claro, limitar la información y proteger la narrativa oficial de la Iglesia. O sea, todo lo que se decía de la Iglesia era la única verdad que valía. ¿Sí? El Renacimiento marcó un punto de inflexión, el auge de la razón, la ciencia y el individualismo en los siglos XVII y XVIII debilitó la influencia intelectual de la Iglesia. El conocimiento comenzó a expandirse más allá de los muros de los monasterios y las catedrales, alcanzando a un público más amplio. O sea, empezó a llegar al público más masivo ya en los años 1700, 1800, ¿sí? Las escrituras se tradujeron a numerosos idiomas, o sea que no era solamente, por ejemplo, en el caso de la Biblia, que era el latín, ya Lutero lo había hecho al alemán. Bueno, ahí empezaron cada vez mucho más esto, ¿no? Poniéndose al alcance de la población en general, ¿sí? Este acceso directo a la Biblia desafiaba la exclusividad eclesiástica, permitiendo que las personas interpretaran los textos por sí mismos. O sea, cada uno interpretaba lo que quería de la Biblia, ¿sí? Bien.
Eso es lo que realmente conlleva todo este capítulo 5 o esta clase 5 de el origen de la psicología espiritual. O sea, todo ese tiempo, cómo fueron avasallados cada persona que se intentaba que tuviera o accediera a otros conocimientos, que no estar en contra de él, sino venir a incorporar este conocimiento a esta estructura, a la que hay, a la que está, pero a incorporarlo. O sea, no estar en contra, no lo que yo digo es mi verdad o esta es la verdad, no, yo sí digo es mi verdad, pero esta no es la verdad única como una verdad no absoluta, no. Así, si hay 8.000 millones de personas en este planeta, porque hay 8.000 millones de verdades, ¿sí? O sea, cada uno tiene la suya. Yo tengo la mía, yo hago esto que siento hacer, porque es el propósito de vida para lo cual vine, y esto lo descubrí, y esto es muy difícil de transmitirlo, ¿sí? ¿Cómo este hombre hace esto? Bueno, lo hago porque siento el amor para hacerlo. Entonces, Vanessa, hasta aquí llega la clase 5, ¿sí? Tenemos un par de clases más todavía para poder cerrar todo esto, pero esto es para que lo interiorice, lo puedas escuchar, ¿sí? Y puedas interiorizar y ver que la vida que llevamos cada uno es la que tenemos que vivir en esta sociedad para aprender, para profundizar y para experimentar, pero que nosotros tenemos más allá, a través de nuestro espíritu tenemos más allá de la vida. La vida no termina aquí, la vida sigue, la vida no se acaba nunca. Termina nuestro aspecto material en el tránsito de este tiempo. Nuestra materia tiene un tiempo, nuestra materia corporal, física tiene un tiempo, pero el espíritu es eterno, no muere nunca. Entonces, como vida es una, que necesita tal vez de muchos cuerpos, ¿sí? Y acá viene esta parte de la encarnación, que hablamos de esto, de encarnar, de acuerdo a la interpretación que tenga cada uno. Bueno, eso lo podemos ver en otros capítulos o en otras, también seguir con estas enseñanzas para que vos tengas mayor cantidad de información y puedas entender también de eso. La Iglesia Católica no lo toma tanto así, como que no cree en la encarnación, pero no importa, eso es un tema para ir desarrollando también, no estar en contra de, sino para ir desarrollándolo y que cada uno comprenda lo que realmente quiera comprender, o esté preparado para comprender también, ¿sí? Así que, Vanessa, te dejo la clase 5 y nos vemos, si es posible, la próxima semana, porque la próxima semana vienen las fiestas, ¿sí? Navidad y Año Nuevo, y bueno, por ahí retomamos en enero. No lo sé, por ahí lo grabo, por ahí sí, no importa, ¿sí? Para que lo tengas y lo puedas escuchar en cualquier momento. Así que, un beso enorme, que estés bien. Si no te veo, si no paso, te voy saludando desde aquí, que pasen una feliz fiesta, lo mejor en familia, en todos juntos, unidos siempre, ¿sí? Porque es lo que viniste a hacer también en esta sociedad, experimentar también desde la familia como madre, ¿sí? De la familia como mujer, madre, ¿sí? Esposa también, ¿sí? Y en el futuro, me imagino, que abuela. Así que bueno, nada, te dejo una muy feliz fiesta para vos y toda tu familia, ¿sí? Que estemos bien a tu disposición cuando vos me digas para retomar las terapias cuando vos quieras, ¿sí? De acuerdo a cuando empiecen las clases, bueno, lo retomaremos ahí. Dale, Vanessa, nos vemos en cualquier momento. Saludos.